Esta es la historia de un dragón que parecía doncella. Hace muchos siglos atrás, tal vez en otras dimensiones, existió un presente donde todo lo que ahora parecen cuentos era posible. En un planeta hermoso existía un pueblo bastante particular donde aparentemente toda la vida corría de manera cotidiana. En el poblado existían muchas familias, pero hoy hablaremos de una en particular. Esta familia estaba compuesta por muchos miembros que tenían un destino específico con el que todos parecían estar de acuerdo, excepto uno de los miembros. Una mujer del clan decidió rebelarse y como resultado se convirtió en una bruja. Al principio no lo parecía, se veía tan normal como el resto. Ni siquiera ella se percataba de que poco a poco su cuerpo se empezaba a transformar. La bruja buscaba una vida distinta a la que conocía. Quería conocer otros pueblos, otras dimensiones y otros mundos. Había escuchado y visto gente distinta a la de su poblado y sabía que era algo posible y real. La bruja empezó casi sin esfuerzo a ser diferente. Cada situación difícil que enfrentaba la convertía en una oportunidad para aprender, para observar y adquirir habilidades nuevas para sus futuros hechizos. Pasaron los años y la pequeña brujita se fue haciendo mujer. Conoció a un hombre foráneo del cual se enamoró, pues todo en él era novedoso para ella y el caballero le mostraba cada día cosas de un mundo nuevo y desconocido. Poco tiempo pasó para que la bruja se uniera en matrimonio al hombre y tuvieran una hija. Algo sucedió, el hechizo se rompió y ambos empezaron a darse cuenta de quién era cada uno. El hombre caballero se percató de que su esposa era una bruja y la bruja se percató de que su esposo era un simple humano del cual ya no tenía nada que aprender. Todo intento por disolver aquella unión era en vano, pues a través de su hechizo ya habían creado un retoño que los uniría para siempre. Se preguntarán tal vez qué es lo que resulta de la unión de un humano y una bruja. El resultado fue un dragón rojo. Nadie se sorprendió, ni sus padres, ni familiares o gente de los poblados, pues recuerden que aquello fue muchos milenios atrás, donde todo lo que hoy es cuento antes era realidad. Como mencioné antes, a nadie le suponía un problema que el fruto de aquella unión fuera un dragón. A nadie excepto a una persona, la madre. A la bruja le suponía un problema que su hija fuera un dragón. No tenía mucha comprensión del porqué, solo sabía que le incomodaba muchísimo y eso hacía que el vínculo entre las dos fuera difícil. La realidad que la bruja no quería enfrentar era que su hija no era una bruja. No era igual que ella. Pasó muy poco tiempo después del nacimiento del dragón rojo para que la bruja y el hombre se separaran definitivamente. Entre más crecía el dragón rojo, menos se parecía a la bruja y más se separaban. La bruja intentaba por todos los medios de enseñarle sus hechizos, de ponerle gorros afilados de color negro o púrpura para que se pareciera más a una bruja, más a ella. Pero todo intento era en balde. La profundidad de los ojos llameantes del dragón delataban su marcada diferencia. El pequeño dragón rojo intentaba de muchas maneras de enseñarle a su madre todo lo que era capaz de hacer. Echaba fuera llamaradas de fuego por la boca, impactando a todo el que estaba cerca. Podía reconocer realmente la identidad de las personas con sus ojos profundos, aunque éstas estuvieran disfrazadas o tuvieran algún hechizo encima. Pero todo esto también era en balde. Su madre no la quería ni podía ver. Pasó el tiempo y el pequeño dragón rojo, que sí quería y podía ver a su madre, empezó a convertirse más en lo que ella deseaba para así disfrutar de una mayor cercanía. Entonces de a poco dejó de sacar llamaradas de fuego por la boca. Dejó de quitarle las máscaras que se ponían los seres e hizo creer que solo veía aquello que cada quien quería mostrar. Y de a poco dejó de ver con sus ojos profundos y llameantes el resto para no incomodar, especialmente a su madre.
y de a poco el dragón rojo empezó a verse más como una doncella que como un dragón. Siempre que se veía al espejo veía una delicada doncella, pero percibía en sí mismo una profunda tristeza que no lograba entender de dónde venía, pues había olvidado para entonces ya quién era, y el espejo solo le daba el reflejo de quien él podía ver. La relación entre la bruja y ahora la doncella no mejoró, porque la bruja, aun y con todos sus hechizos, no podía dominarla a menos de que la doncella así lo eligiera, porque cuando se lo proponía, sacaba un fuego tan avasallador que incluso la bruja debía rendirse. Había pocas ocasiones en las que algo mágico y hermoso sucedía entre ambas. Cuando estaban solas y la bruja se sentía segura de quitarse su pesado disfraz y ser solo la humana de un poblado, la doncella se dejaba ver con todo su fuego y grandeza, y ambas gozaban de un amor incondicional y real que las complementaba y hacía muy parecidas. Muy pocos años pasaron y la bruja murió. La doncella entonces sufrió tanto que juró que en amor a su madre, y si no podía ser una bruja como ella, sería siempre una doncella. Así podría sentirla más cerca. El tiempo pasó y la doncella olvidó quién era. No entendía por qué siempre tenía miedo y buscaba siempre en los lugares equivocados a alguien que la protegiera de sus temores más grandes. Así es como cuentan los hechos de aquel tiempo que no imaginamos, pero no todo es tragedia, incluso en aquellos mundos remotos. Un día, no tan alejado de aquella tragedia, llegó a la vida de la doncella un mago. La doncella no podía verlo bien, pues ésta se había metido a vivir a un castillo con muros gigantes. La gente que realmente la amaba a veces se acercaba a alguno de los muros o a alguna torre a hablar con ella desde ahí, pero jamás tan cerca como para verle los ojos. La doncella se había convertido en una mujer fría, rencorosa, soberbia y a la misma vez ingenua, arriesgada, irresponsable y ciega ante el amor que sentía por otros. El mago había sido enviado desde otras dimensiones para ayudarle a la doncella a reconocerse. El mago utilizó muchísimos trucos de magia para irse aproximando a ella, pero todos parecían inútiles y el mago empezó a frustrarse. Esta situación lo obligó a prepararse aún más e ir de planeta en planeta recogiendo nuevos conocimientos que le ayudarían a mejorar su magia. Lo que el mago no sabía era que su continua frustración hacía que la doncella lo observara cada vez más detenidamente, hasta que empezó a utilizar nuevamente sus ojos para atravesar su alma y ver sus intenciones. La doncella supo antes que el mago que su magia tarde o temprano surtiría efecto en ella. Aún así, decidió ponerlo a prueba una y otra vez para estar segura de que el mago realmente la veía, que podía ver más allá de la doncella y aún así quererla. A veces, ésta le aventaba un fuego tan sorprendentemente al mago que llegaba a quemarlo, pero el mago con su magia hacía desaparecer la herida. Otras veces lo atravesaba con la mirada de tal forma que lastimaba su alma, pero el mago sabía que contra la magia del amor no hay armas, así que se iba a otros pueblos a recargarse de habilidades y volvía aún más fuerte, más grande y más sabio. A veces el mago también se daba por vencido, pues a la par él cargaba su batalla propia, pero esa es otra historia digna de ser contada por separado. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y estás escuchando el episodio número 39 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es la cualidad de los verdaderos valientes. Así que no los hago esperar más porque esta intro estuvo larguísima, así que comenzamos.
Y claro que ya ahorita se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es esta cualidad para ustedes ya ponerse la etiqueta de si son verdaderos valientes o no? Y esta cualidad es la vulnerabilidad. Bueno, y etimológicamente esta palabra, como tenía muchas abreviaturas y como que estaba muy rebuscado todo, al final les voy a decir que en pocas palabras venía dos frases que me llamaron mucho la atención. Es la cualidad de ser herido o la capacidad de recibir daño físico o moral. O sea, ya nada más por decirles esto, ya se imaginarán las implicaciones que tiene la vulnerabilidad. Entonces, claro que, ¿cómo que va a ser una cualidad el que me hieran, no? O cómo es una capacidad el que yo pueda recibir daño físico o moral. O sea, la verdad que por ningún lado se le ve que eso sea una capacidad y mucho menos una cualidad. Pero miren, tomando en cuenta que el que cuando nosotros somos vulnerables, si le podemos poner otros sinónimos a la palabra, es estar de cierta manera frágiles o estar en una situación delicada o sentirnos indefensos ante alguna situación también. ¿Cómo es que esto es una cualidad, no? ¿Y cómo es que los valientes tendrían eso? Bueno, miren, al final de cuentas, el nosotros estar vulnerables va a significar que vamos de una u otra manera a mostrar nuestras debilidades. Porque si ahorita ustedes yo los pongo a pensar en cuál es el miedo más profundo que ustedes tienen y no me pongan algo de que, ay, a mí me dan miedo las alturas o me dan miedo las cucarachas. No, miedo en serio. O sea, de que si lo comparas con cucarachas o con el edificio más alto del mundo, no, algo que digas, prefiero esto a que esto me suceda, ¿no? Como, no sé, la muerte de un hijo o no sé si tienes una enfermedad, que te mueras de esa enfermedad, o sea, miedos realmente fuertes. Si se fijan dentro de estos miedos que todos tenemos, existe esta situación en donde nosotros nos vemos ante esto muy frágiles o nos sentimos muy frágiles o muy indefensos ante esto. Entonces, la vulnerabilidad siempre va a significar que una manera en que nosotros mostramos de cierta manera nuestras debilidades, que no me encanta ponerle debilidades, pero como nuestros miedos más profundos o nuestros dolores más grandes o aquello que nos avergüenza muchísimo, eso siempre va a ir de la mano de la vulnerabilidad. Ahora, ¿por qué yo digo en el título que esta es una cualidad de valientes? Porque miren, no creo que haya nada más valiente que podamos hacer los seres humanos que mostrarte en tu lado más frágil. O sea, mostrar esa parte de nosotros, porque todos tenemos una parte que es muy delicada, que la protegemos muchísimo y el mostrarla, ya sea a una persona en particular o mostrarla a varias, se requiere de un nivel de valentía, de un nivel de seguridad, porque estás hablando de que de cierta manera estás poniendo allá afuera algo que automáticamente te pone a ti en un lado, en un espacio, pues indefenso, ¿no? Estás como, aquí están mis cartas, lo más fuerte de mis cartas te las estoy mostrando y pues eso, claro, que nos pone de cierta manera como en una desventaja, o es lo que nos han enseñado, ¿no? A la mayoría. Pero bueno, yo aquí lo que les quiero traer de diferente con respecto a este tema de la vulnerabilidad es que todos, absolutamente todos nacemos vulnerables. Yo creo que ya han escuchado por todos lados que viendo nuestra parte animal, si nos dejan en la selva, yo creo que somos el animal más indefenso que existe allá afuera. O sea, requerimos
de muchos años para poder valernos por nosotros mismos. Entonces ya de pura entrada, el simplemente venir a este mundo y nacer aquí ya nos pone en la situación más vulnerable que puede existir, porque siempre vamos a necesitar de otro que nos cuide y que nos proteja para siquiera poder sobrevivir. Entonces todos nacimos como con esta característica, y conforme vamos creciendo seguimos poseyendo esta característica. Si ustedes tienen algún sobrinito, algún hijo, alguien, no sé, de menos de 5 años cerca, se van a dar cuenta que constantemente ellos están vulnerables, no solamente porque están pequeños, sino ellos están mostrando tal cual son, ¿no? Pueden salir ahí que sin calzones, así hay una visita que en su vida han visto, van a decir las cosas más extrañas y sin filtro en los momentos menos oportunos. Y todos fuimos así en algún momento, todos mostrábamos lo que pensábamos, lo que sentíamos, lo que queríamos, lo que no queríamos, estuviera quien estuviera enfrente, fuera o no el momento apropiado. Ahora, ¿qué es lo que sucede después que vamos perdiendo esa capacidad de ser vulnerables o de mostrarnos tal cual somos? Bueno, que conforme va pasando el tiempo, el mundo y los años nos van mostrando que no todas las personas de las que nos rodeamos son dignos de ver esa vulnerabilidad que nosotros poseemos. ¿Por qué? Ya sea porque nos lastimaron, porque abusaron de nuestra confianza, de nuestras debilidades, de nuestras características tal vez muy particulares, tal vez porque se burlaron de nosotros cuando quisimos mostrar algo para lo que nosotros creíamos que éramos buenos, o tal vez porque subestimaron alguna emoción, tal vez en algún momento puede que hayamos llorado por algo que nos quitaron, algún juguete y para nosotros tenía un gran valor más allá de lo material y, y no sé, a lo mejor nuestros padres o nuestros maestros nos hicieron sentir como que no era para tanto, eso no era para llorar. Entonces, poco a poco, con estas experiencias que todos tuvimos alrededor de ponernos vulnerable frente a otros, es que fuimos perdiendo esta capacidad y nos fuimos poniendo una capita delgadita, después otra, después una más gruesa, y así hasta que nos fuimos rodeando de una artillería bastante pesada alrededor de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros verdaderos pensamientos, de nuestros verdaderos gustos, para poder encajar y, mucho más importante, para poder protegernos de que nos lastimaran. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una fruta que tiene alguna corteza que esté muy áspera, como, no sé, puede ser el mamey, o sea, con la piña, ¿no? Que tiene esta superficie que hasta te puede picar, te puede lastimar, ¿no? De lo áspera que es. Pero una vez que le quitamos toda esa superficie que tiene la piña, pues lo que queda es la carnita, ¿no? Que está muy fácil. ¿Para qué? Pues para molerla, para masticarla, para aplastarla. Y lo mismo sucede con la parte más importante y más vulnerable de nosotros, que si nos quitamos todas estas capas que hemos ido poniendo con el tiempo, con nuestras experiencias, pues esto tan importante queda a expensas para que los demás también las puedan moler, aplastar, triturar, y pues quedamos como muy a la intemperie, ¿no? Algo muy importante y muy hermoso, creo, de reconocer con respecto a la vulnerabilidad es que aquellas personas con quienes un día tuvimos, pues no sé si el valor tal vez de mostrarnos muy vulnerables o al desnudo, y aún así mostrando nuestros lados más frágiles, eligieron cuidarnos, honrarnos
y continuar respetándonos, son de verdad personas que merecen no nada más estar en nuestras vidas, sino merecen todo nuestro amor y nuestro respeto. Porque aquí estamos hablando de que es muy fácil para absolutamente todos que cuando tienes esas cartas tan importantes de otra persona, es muy sencillo que en un enojo, que en una situación, tú las puedas utilizar en contra de esa persona. Entonces, honestamente tiene muchísimo valor aquellas personas que sabemos, o aquella persona, si es que es una nada más, que sabemos que tienen esas cartas de nosotros y que eligen no utilizarlas, que eligen nunca utilizar esas cartas en nuestra contra o hacerse como si ni siquiera las tienen o que ni siquiera saben de ellas. De verdad que ahí habla de una virtud muy, muy grande de este tipo de personas. Y si tú también eres una persona así, que ha habido gente a tu alrededor que te ha dado, pues que ha visto algo en ti como para abrirse y mostrar partes tan frágiles de ellos y has sabido conservar y respetar eso, la verdad que esto habla, pues eso, de unos valores muy, muy hermosos. Y si por el contrario, en algún punto por el enojo, por la venganza, por lo que sea, hemos utilizado esta información de las personas pues para sacar ventaja, ¿no? Es, o a lo mejor ni siquiera por eso, ¿no? Hay veces que es muy fácil simplemente hablar porque sabemos cosas que ni siquiera nos pertenecen, porque lo que las personas nos comparten sobre su vida es su información, no es algo que nos pertenece y aquello que no nos pertenece no tenemos por qué compartirlo. Pero yo entiendo que es fácil, todo mundo lo hacemos, podemos perder la línea muy pronto porque es muy delgada y no saber en qué momento qué cosas sí y qué cosas no, pero siempre tener en cuenta en que nunca sabemos que de aquello que el otro se abre a compartirnos puede tener muchísimo más peso del que a lo mejor tendría para nosotros una situación así, y que lejos de ayudarle a que esa persona se vaya abriendo más, cuando hacemos mal uso de esto, lo que podemos hacer, estar haciendo es colaborando a que esta persona se ponga más y más y más capas y se vaya escondiendo más su esencia y no dejando que su brillo se vea. Entonces es algo para tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos sin ninguna malicia. Yo me fijo muchísimo en los papás, en las mamás y en los papás con hijos pequeños, que de repente los hijos pues tienen una situación muy de casa y cuando ya los niños empiezan a experimentar, por ejemplo, la vergüenza y que llega visita o familiares y les empiezan a platicar, no, es que fulanito, y el niño viendo con los ojos a la mamá de no platiques por favor, y a los papás se les hace muy fácil o porque se les hace chistoso o lo que sea, y ahí un poco a poco el chiquito a lo mejor va decidiendo a veces callarse cosas mejor para que pues para que se queden con él, ¿no? Y esto puede ser peligroso, aunque son cosas tal vez absurdas las que los papás a veces compartan, pero por ejemplo en alguien chiquito tal vez va de a poco perdiendo la confianza y cuando sucedan situaciones ya más graves, después a veces podemos preguntarnos, ¿y por qué no se acercó y me platicó? ¿Y por qué no me dijo que le estaba sucediendo esto en la escuela? Bueno, esa podría ser una razón de por qué no. Ahora, yo aquí vengo a decirles y a voltearles un poquito este pensamiento que tenemos acerca de la vulnerabilidad, y es que esta para mí es, no nada más es una cualidad, sino que yo creo que es un superpoder que de pronto está mal envuelto, porque imagínense, de las experiencias más grandes de la vida, así, pero de que las más chonchas, de las que tienen más jugo por exprimir, todas este tipo de experiencias van a requerir de esta cualidad específica de la vulnerabilidad. Imagínense, enamorarse,
sí o sí requiere que te pongas vulnerable. No hay manera de que tú te puedas enamorar con reservas. Ser padres es una experiencia que o te sumerges entero o te sumerges y sí o sí yo veo que pone muy vulnerables a las personas. El casarte obviamente es una experiencia que completamente te vulnera. El irte a vivir a otra ciudad o a otro país te pone vulnerable porque no son ni tus tierras, a veces no es ni tu idioma, todo absolutamente es nuevo, no tienes una red de apoyo la mayoría de las veces, por supuesto que te pone súper vulnerable. El iniciar una amistad con un completo desconocido, también te tienes que vulnerar hasta cierto punto para que pueda existir una real conexión y que entonces se pueda empezar a formar una amistad, ¿no? El pedir perdón, que a veces nos cuesta tantísimo trabajo, pero una vez que lo hacemos se siente que te libera tanto, requiere de muchísima vulnerabilidad, porque es aceptar tu error. El perdonar a otros también requiere de muchísima vulnerabilidad, porque es ponerte en un lugar en donde, a pesar de que esto sucedió, elijo volver a confiar en ti. Entonces, imagínense el nivel de vulnerabilidad que requiere en nuestra parte el perdonar. El aprender algo nuevo, de esas personas que siempre las ves que tienen como esta chispa y están vivas y se fijan, son personas que siempre están intentando cosas buenas, cosas nuevas, desde un platillo a tocar un instrumento, aprender un idioma, ya se metió un curso, ya fue una clase de bordado, yo qué sé, ¿no? Las diferentes cosas que hay allá afuera. Si tú ya pasaste de los 25, 30 y vas a una clase que nunca en tu vida has tomado, sí o sí te sientes la persona más vulnerable en ese momento porque en realidad te sientes súper torpe. O sea, como que sientes que nada te sale bien, que todo el mundo te está observando, que qué haces ahí, que mejor me regreso a mi casa y pongo una serie donde yo esté cómodo. Entonces, todas esas son experiencias que realmente es lo que pues le dan vida a la vida y para todas ellas requerimos estar completamente metidos en la vulnerabilidad. Y por eso es que yo le llamo un superpoder. Porque sin este superpoder en realidad no podíamos experimentar las mejores cosas que existen en este mundo terrenal. Ahora, también es la parte, a la misma vez, es la parte más delicada que todos poseemos. Entonces, por eso es que la cuidamos tantísimo. El problema aquí es que tenemos que estar muy alertas porque tanto cuidamos esta parte tan frágil de nosotros que a veces se nos puede convertir en una sobreprotección. Y por no salir lastimados, a veces nos estamos cubriendo tanto que ni siquiera dejamos entrar el amor o las nuevas experiencias de gozo a nuestra vida. O hay veces que ni siquiera permitimos que nos acompañen cuando más lo estamos necesitando en momentos muy duros de nuestra vida, justamente por protegernos tantísimo. Entonces, este superpoder que todos poseemos es algo que requiere de muchísima práctica, es siempre saber cómo equilibrar, cómo entender que a lo mejor hubo una experiencia que me enseñó a que tal vez ahí no me debí de haber vulnerado tanto, pero en algún punto tengo que sanar y tengo que volver a intentar y abrirme porque no todas las personas son iguales, no todas las circunstancias son iguales, no todas las experiencias son iguales y no me puedo yo volver a cerrar porque en alguna situación no funcionó o porque no funcionó una, dos, tres, cuatro veces y a lo mejor va a funcionar en la sexta.
Pero en el momento en que yo elijo ya no exponerme, ya no vulnerarme ante una situación, en ese momento yo me estoy restando vida. Porque imagínense, ustedes están intentando tener una amistad profunda, una conexión profunda. Entonces, y claro que esto es cuando estás un poco más joven, ¿no? Y a lo mejor empiezas desde niño y este amiguito te vio la cara y este otro amiguito se dejó de juntar contigo porque el otro le cayó mejor y ese nada más porque tenías los juguetes que quería y así. Pon tú que tuviste 3 experiencias, 4 malas. Si ese niño no le ayudan los adultos o no aprende conforme va creciendo a gestionar esos mini fracasos, no fracasos, esos rechazos, nunca va a lograr tener una amistad profunda de conexión. Entonces ahí es cuando yo digo que hay que tener cuidado de sí, no podemos estarnos vulnerando y desnudando ante todas las personas, pero no protegernos tantísimo como para no dejar entrar pues el amor a nuestras vidas. Ahora, la vulnerabilidad sí o sí va a requerir de muchísima honestidad de nuestra parte, principalmente con nosotros mismos, porque requiere de una transparencia tal que la verdad nos puede llegar a asustar por momentos. ¿Por qué? Porque el vulnerarnos va a ser equivalente muchas veces, no muchas veces, yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces, a tocar prácticamente nuestras entrañas, como hablábamos en el ejemplo anterior de la piña, ¿no? A lo mejor creemos que somos muy duros, muy fuertes, muy todoterreno, ¿no? Pero cuando vamos quitando esas capas y nos vamos sincerando con nosotros mismos y tratando de descubrirnos, nos vamos a dar cuenta de que por dentro estamos blandos. Yo, tú que me escuchas y todos los demás. Porque nacimos blandos, porque nacimos vulnerables, porque nacimos transparentes, porque nacimos confiados, porque nacimos todo amor. Entonces, el estar viviendo por tantos años con una capa tan dura y tan áspera, la verdad que llega a hacernos creer que realmente eso somos, cuando a lo mejor somos, lo más seguro, todo lo contrario y simplemente ese es un escudo que nos pusimos y que en algún momento se nos olvidó quitarnos. Entonces, tocar quien verdaderamente somos y no quien queremos ser o quien creemos que debemos ser es una tarea para valientes. ¿Cómo vamos a poder distinguir que estamos llegando o aproximándonos a nuestra vulnerabilidad, a nuestra parte frágil? Cuando nuestros instintos nos pidan huir de cierta emoción o distraernos. ¿Saben? Cuando a veces te empiezas a hacer preguntas como profundas y una te lleva a la otra y empiezas a sentir como, ay, no, ya mejor le paro porque aquí ya me estoy volviendo loco. No, mejor ya, cabeza hacia arriba y le doy para adelante. Y este tipo de cosas, que es como un instinto de supervivencia que tenemos todos, te está diciendo que te estás acercando a una parte tuya que es blanda. Y entre más grueso esté tu caparazón, más miedo te va a dar tocar esta parte blandita de ti. Bueno, y miren, como este ha sido un tema en mi vida, me gustaría darles unos tips que yo he ido aprendiendo con los años, con las experiencias, que tal vez a ustedes también les puedan ayudar. El primero sería, aprende a comunicar si estás atravesando un momento difícil. Con esto no significa que tengamos que entrar en detalles. Créanme, si el que me está oyendo, la que me está oyendo me conoce, soy la persona que menos entra en detalles, especialmente cuando estoy atravesando algo difícil en mi vida. Pero lo que yo he aprendido
con el tiempo que en lugar de encerrarme y volverme esta persona fría e impenetrable, que hasta creo que por muchos años mi barrera fue el enojo. Entonces, claro, pues cuando te ven enojada ni le hables, porque esta está de que mírame y no me toques, que claro que era un mecanismo de defensa. O sea, si no te acercas y me ignoras porque estoy enojada, no me cuestionas más allá y yo no me tengo que quebrar en lo que me está pasando. Entonces, con aprender a comunicar si estamos atravesando un momento difícil, a lo que me refiero con esto es que yo he aprendido a decirle, no a todo el mundo, a las personas que realmente me importan o que sé que me quieren mucho, decirles simplemente, en estos momentos no me encuentro bien. En estos momentos estoy atravesando algo difícil, por si me distancio, por si me notas que estoy en mi mundo, por si no llamo tan seguido, por si estoy siendo cortante. No es personal. Simplemente es la manera en que yo estoy gestionando esto. Y cuando yo estoy lista, que normalmente es cuando un poco ya salí del hoyo, ya me acerco a las personas y a veces les platico y a veces no. No tenemos por qué dar todo el chisme, no tenemos por qué dar toda la información, pero a veces sí es importante que las personas que nos quieren por lo menos sepan que algo está sucediendo con nosotros. Y créanme, cuando las personas verdaderamente nos quieren, nos aprenden a conocer y, y si nosotros nos comunicamos, ellos también encuentran maneras de hacernos sentir acompañados de una manera respetuosa. Entonces, pues aquí les paso este dato que creo que les puede funcionar. Digo, a mí me ha funcionado mucho y creo que la gente que está cerca de mí, pues les ayuda, aunque me ha tomado muchos años saber que, ok, no le pasa nada, está bien y todo, nada más está en un momento en que necesita espacio. Y esto se los digo también mucho a los hombres cuando están dentro de una relación, porque a ustedes se les ha enseñado mucho a que tienen que poder con todo. Y recuerden que antes que ser hombres, son seres humanos. Entonces, si bien tienen manera diferente a nosotras las mujeres de cómo comunicarse, y no espero ni siquiera entenderlos o esperar que lo hagan igual que nosotras, sí esta puede ser una manera en que ustedes les pueden comunicar a su pareja, porque créannos, las mujeres nos damos cuenta cuando hay un cambio y es súper frustrante cuando el hombre no lo está externando, aunque también puede ser al revés, ¿no? Hay mujeres, que era mi caso, sí, también como que ser muy dura y no decir. Y cuando tienes a alguien como una pareja que, no, que te conoce tanto, que te percibe, es mejor decir, sí, sí está pasando algo conmigo, no, ahorita no estoy listo, no estoy lista para hablar del tema o dame chance, ¿no? Entonces ya con eso uno se puede quedar más tranquilo, dar el espacio que necesita en vez de uno entrar en frustración y empezar a hacer historias en la cabeza inventadas, porque pues uno tiene que encontrar, para eso es la mente, ¿no? Para que querer encontrar respuestas. Entonces ese es un tip que yo les doy y que creo que les puede funcionar muy bien. Segundo, no todas las personas que nos rodean merecen conocer todas nuestras facetas o todas nuestras capas. A ver, este punto para mí es muy importante porque yo por mucho tiempo, cuando me empecé un poquito a vulnerar, primero conmigo misma, como que a veces yo me sentía que tal vez era hipócrita o que tal vez tenía muchas caras porque con unas personas me mostraba de una manera, con otras personas mostraba, no que me mostrara de otras, pero como que solo mostraba ciertas cosas mías. No es que fingía, por ejemplo, si yo soy payasa, pues soy payasa, ¿no? Pero con algunas personas no era payasa. Entonces, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no soy como otra gente que, porque hay gente que es así, que es como es con todo mundo, con los compañeros en la universidad, con los maestros, con los papás, en la cena familiar, o sea, ellos siempre son iguales y yo sentía que no era mi caso y decía, bueno, pues, ¿qué onda conmigo, no? ¿Seré falsa o qué? Y lo que fui yo descubriendo, por si es que tienes una
personalidad similar a la mía, es que, a ver, todas las personas nos rodeamos de gente en distintas áreas, ¿sí? Hay veces que tenemos amigos que son para echar desmadre, la verdad, o sea, para el chiste, para las bromas, para echarnos el traguito, para lo que sea, pero no para profundizar en temas que tú tengas personales. Entonces, no por eso significa que uno esté siendo dos caras, ¿no? Significa que con esas amistades no se ha convivido o no se ha cosechado la suficiente profundidad como para mostrarles la profundidad que traemos, justamente. Entonces, es muy importante saber que conforme nosotros vayamos mostrando las diferentes facetas o las diferentes capas que nos construyen, va a ir de acuerdo a lo que las otras personas se han ido ganando. Se han ido ganando con la confianza, con el acompañamiento, con el tiempo, con la escucha, con el cariño, con el estar presentes, con ese tipo de cosas. Y también va para nosotros. No podemos esperar o no podemos molestarnos, por ejemplo, con familia, que de pronto alguien te diga, ¿cómo no te enteraste de eso? No, si yo ya sabía hace como 6 meses de una situación que le pasó. Y a veces uno se ofende muchísimo de, qué gacha, ¿no? Esta persona que a mí no me dijo y a ti sí. Pues no es gacha. A lo mejor tú no has cosechado lo suficiente esa relación como para que esa persona te hable de esas partes de su vida. Entonces, es bien importante que mantengamos este equilibrio en con quién nos abrimos y hasta dónde nos abrimos y que es válido que podamos tener personas que tienen años en nuestra vida, pero simplemente en la capa más superficial y está bien que ahí se quede. No es que la persona no tenga o tenga valor, simplemente la relación ha llegado hasta ahí y es importante reconocerlos para después no darnos de topes por estar abriendo la boca de más y después teniendo una cruda moral espantosa de, híjole, ¿para qué le comenté esto a esta persona, no? Bueno, y el tip número 3 es: ve un paso a la vez. Si tú quieres empezar a cosechar como esta cualidad de la vulnerabilidad, déjate ver de a poco. Empieza con la persona que más confianza tengas, tal vez a quitarte una capa que nunca te has quitado, pero de a poquito. No tenemos que ir tan profundo, ¿sí? Y una vez que lo hagas, observa cómo la otra persona recibe tu mensaje o tus colores y obsérvate tú cómo te sientes o qué emociones te atraviesan cuando muestras estas partes de ti. Y después observa qué es lo que esa persona hace con eso que tú le mostraste de ti mismo. Y más importante, ¿qué hace con eso cuando tú no estás presente? Y eso no es para juzgar a la otra persona, es para empezar tú a llegar más a tu esencia, a irte despojando de estas capas que seguramente te pusiste por malas experiencias, pero que tal vez te están limitando a vivirte y a mostrarte al máximo como tú eres, a brillar en todos tus colores. Y simplemente es como ir con cautela, o sea, te vas vulnerando, pero con cautela, ¿no? Y observar, ¿sabes qué? No me gustó, o tal vez fue demasiado eso para mí, o tal vez esta no fue la persona correcta. A veces empezar a vulnerarnos empieza con nosotros y a veces no podemos encontrar gente alrededor y si tenemos que ir con un
psicoterapeuta y con una persona completamente extraña, pero que sabes que tiene una ética profesional, que tiene un código de privacidad, y eso te va a dar la tranquilidad para empezar a quitarte, aunque sea una partecita de la primera capa, está perfecto, pero siempre que sea un paso a la vez y que tú vayas sintiéndote cómodo con eso. Y ya lo último, el último tip que les quiero dar es que en una relación de cualquier tipo, si tú sientes que estás necesitando más conexión, una conexión mucho más profunda con esa persona, ya sea pareja, hijo, amigo, colega, no importa qué tipo de relación sea, vas a tener tú que iniciar vulnerándote. Créanme, puede ser súper aterrador y de verdad que se los digo yo, pero eso sí o sí empieza a crear una conexión. Porque cuando nos vulneramos, aunque sea un poquito, estamos mostrándole al otro una parte muy esencial que tenemos, y la esencia llama a la esencia. Y la otra persona, si no está dispuesta, se va a sentir incómoda y se va a cerrar. Tú vas a notar eso. Y entonces, pues ok. Pero sabe que, por ejemplo, si es un hijo, no le puedes pedir a un hijo que se vulnere, que te hable, si tú no empiezas a hacerlo. Y eso pasa en todas las relaciones. Entonces, bueno, estos son unos tips que les dejo. Espero que de ahora en adelante vean la vulnerabilidad completamente, pues no completamente, pero por lo menos con otros ojos, que no le huyan tanto, que no la relacionen con una persona débil. Ahora ya saben que una persona vulnerable de débil no tiene nada. Necesitas mucha valentía para abrirte sinceramente. No estoy hablando de esta gente que va por la vida contando su historia como si fueran chicles y no hay ninguna emoción dentro de ellos cuando la expresan, y que la cuentan así. Lo mismo le da decirle al señor del semáforo que a la amiga que tiene años de conocerla. Ahí podrás contar cosas duras, pero ahí no estás exponiendo nada realmente vulnerable de ti, ¿no? Bueno, y ya para concluir este episodio, a todos mis escuchas pacientes que se quedan hasta el final de cada episodio, les agradezco mucho y considero que son muy dignos de que les dé una primicia, que es la siguiente. La introducción que les leí al inicio, que fue un cuento, es una parte de lo que será mi próximo libro. La verdad que me da muchísima ilusión, estoy muy entusiasmada, me dio algo de nervios ponerlo aquí afuera, esa partecita. Así que si hubo algo que te llamó la atención, si te quedaste un poquito intrigado con la historia, bueno, ya en otros episodios les iré soltando un poquito más de información al respecto y esperemos que en un futuro no tan lejano ya les esté dando la noticia por aquí de que mi libro ya está en venta para que, bueno, sean parte de él. Les agradezco mucho y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.